limpios y llenos de su Espíritu Santo. Semanas, el Señor puso fuertemente en mi corazón que comenzara a escribir una serie que ya esta es la segunda parte. La primera parte, los que la pudieron venir el domingo pasado, la disfrutamos, y los que no pueden verla por nuestro canal de YouTube. Y creo que es una secuencia que Dios nos está trayendo porque, familia, estamos muy contaminados de religión. Tenemos muchos años contaminados por religión. Y me atrevo a decirle que hasta los propios institutos bíblicos se nos enseña religión. Cuando esto realmente no es bíblico. Yo quiero recomendarles a cada uno de ustedes que no oigan la prédica, que la estudien, que esta palabra pueda ser revelada al corazón de cada una de las personas que están aquí. He conversado con muchas personas allá afuera y siguen hablando de que los domingos yo voy a cumplir con Dios. Siguen hablando de que la gente está más cerca de Dios porque sabe más versículos o se memoriza más versículos. Y yo quiero ser bien enfático que esta serie el Señor la ha puesto en mi corazón a escribirla para todos ustedes. Es con la finalidad de que nada de lo que nos ha enseñado Jesús no pasó por allí. Jesús vivió cada una de las cosas, las cuales se convirtieron en principios y valores, y colocó el Espíritu Santo dentro de nosotros antes de partir nuevamente al cielo, para que podamos discernir y entender que ninguna palabra que está en la Biblia no pasó por ser un ejemplo a través de la vida de Jesús. Y cuando transitamos procesos en la vida, necesitamos hacer esa travesía en los procesos con una muy buena amiga. Y esa amiga se llama fe. Y la fe es una confianza profunda en Dios, que manifiesta abiertamente que confiamos plenamente en sus promesas. Y la esencia de la fe siempre va a ser reflejada en lo que nosotros hacemos y nos comportamos. Así que la fe no es una idea. Muchos recitan el versículo donde dice que la fe es lo que no vemos, pero que va a suceder. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos como que si por más que lo repitamos, va a suceder. Pero si no hay una verdadera concepción de lo que es esta fe, esta amiga, no es posible que nosotros cumplamos algunos procesos necesarios. Porque la fe no es una idea que habita en nuestra mente. Es algo que aprendemos de memoria. La fe es una verdadera fuerza
interior que transforma nuestra vida como personas, como hijos de Dios. La fe verdadera no es apariencia de piedad. Es un sentimiento de certeza que nos impulsa a cada uno de nosotros a superar toda circunstancia a pesar de nosotros mismos. Y Jesús nos dejó una poderosa enseñanza cuando dice que si nuestra fe, o si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Pero ¿qué significa realmente esta fe? Esta fe que mueve esas montañas que dice la palabra. Y esto no se trata de desear con fuerza ni repetirme a mí mismo las palabras que ya memoricé de la palabra de Dios. Se basa en vivir en la absoluta convicción de que hoy podemos empezar a trabajar en nuestro cambio. Y aunque no lo veamos, lo vamos a ver. Y no es orar para que el hermano cambie, que es necesario. Es tomar la decisión con convicción y con la fe suficiente que yo voy a cambiar. No se nace de nuevo por voluntad de otro. Se nace de nuevo por convicción propia, de hacer las cosas diferentes porque como las he hecho no me han dado buen resultado. Para tener la certeza que he nacido de nuevo, se necesita de ese paso con nuestra amiga la fe. Y es construir una nueva persona. Y eso es lo que Cristo quiere en nuestra vida, quiere en cada uno de nosotros. Y es la única forma de cumplir el propósito de Dios. La fe verdadera nos desafía a actuar. No podemos decir que creemos si nuestras acciones no reflejan la convicción que decimos tener. Si creemos que Dios es fiel, entonces confiamos que en sus tiempos Él hará lo que tiene que hacer con mi vida. Y que ese tiempo se retrasará en la medida en que yo sigo actuando como antes. Llenándome como un fruto de dolor, de falta de perdón, un fruto lleno de heridas del pasado. Entonces, si damos el paso con fe, reconociendo que no estoy actuando como un cristiano, como un ejemplo para otros, si tan solo pudiéramos reconocer esto, yo te diría que estás en el mejor camino de tu vida. Porque creer es crear. Crear nuevas oportunidades para tu vida, para tus hijos. Y recuerdo siempre algo que decía mi suegra y coincidía mi papá. Que todo lo que hagamos nosotros acá repercute en nuestros hijos. Tenemos un Dios que transforma realidades. Y yo no sé cuál es tu realidad, pero sí te puedo dar testimonio que cambió la mía. Para lograr una iglesia o una asamblea virtuosa, como hemos titulado esta serie, implica seguir algunos principios fundamentales contenidos en la palabra de Dios y que todos nosotros como creyentes debemos vivir como santidad,
amor, unidad y unanimidad. Porque la unanimidad no está en las veces que tú me llames o que estás conmigo. La unanimidad es las veces que respondes igual como respondo yo. Y que las dos respuestas coinciden con los principios que están en la Biblia. Unanimidad es demostrar que hemos decidido cambiar y predicar con el amor de Dios. No con mi justicia, no como lo que yo considero que es un hijo de Dios. Está muy claro. Un hijo de Dios es un ser enseñable, dispuesto a cambiar, dispuesto a botar toda aquella carga que no me ha podido permitir seguir adelante con mi propósito. Amor y unidad entre los creyentes es un verdadero principio que esta iglesia debería mantener. Eso debe ser conocido por todos aquellos que se consideran un discípulo. El amor y la unidad entre nosotros. Porque la palabra dice en Juan 13:35, si tuviésemos el amor uno con nosotros, permaneceremos en unidad. Debemos promover un ambiente de amor entre los que formamos parte de una iglesia virtuosa. Debemos promover a Cristo en cada una de las acciones que nosotros hacemos, por muy pequeñas que sean. En lugar de competir por querer ser el mejor, los hermanos deberían animarse mutuamente, orar los unos por los otros, plegarse a la misión de la iglesia y a la visión de la iglesia con una convicción genuina y no haciendo lo que yo quiero hacer. La visión y la misión de esta casa fue escrita por obediencia. Queremos una iglesia virtuosa cuando de verdad enseñamos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es predicada cristocéntricamente. Toda la escritura, toda es inspirada por Dios, toda es profecía, toda es para que nosotros podamos ser enseñados. Todos aquellos debemos ser redarguidos de corazón a través de la palabra de Dios. Debemos ser confrontados para corregir y para instruirnos en justicia, como dice la palabra. La justicia no significa ganar un pleito o contienda en un tribunal. Tenemos que asegurarnos que nuestras enseñanzas, aquellas que ¿cómo decirlo? Nos empeñamos en dejarlas guardadas para aquellos que no tuvieron el privilegio de venir puedan escuchar. Y para que sean de reflexión, de discernimiento para nuestras propias vidas. Si promovemos la doctrina, la sana doctrina, que es la palabra de Dios, porque me he encontrado con iglesias que dicen que predican la sana doctrina. Y es verdad, hablan lo que dice este libro, pero sus miembros actúan de manera diferente. Y necesitamos levantar un ejército de hombres y mujeres
que aunque no deseen hacerlo, lo hagan. Aunque no desean predicar aquí o estar en otro lado, lo hacen. Aunque desean dormir 7 o 8 horas como cualquier ser normal, tienen que dormir 4 o 5 horas porque tienen que orar por los enfermos. Porque tienen que orar por la gente que se ha ido de la iglesia. Porque tienen que orar, porque tienen que ahora redactar enseñanza. Sí hay una mejor vida en el mundo que satisface la carne, pero no hay una mejor vida sin Cristo Jesús. Y quiero que usted me entienda. Necesitamos levantar un ejército de hombres y mujeres que entiendan lo que Jesús hizo cuando caminó en esta tierra. Caminar en santidad y obediencia. Sed santos porque yo soy santo. Así lo dice la palabra en primera de Pedro 1:16. Que nos demanda a nosotros que seamos santos. Y nos demanda que seamos santos porque Él murió en la cruz del Calvario, como lo recordamos hoy. Y le decía al grupo que vino muy temprano en la mañana, que no se llame pecador. Porque cuando usted se llama yo soy un pecador, le estás diciendo a Jesús, fracasaste en la cruz. Y Jesús no fracasó en la cruz. Jesús fue molido su cuerpo y derramó toda su sangre para que tú seas salvo. Y que el pecado, todo el pecado que teníamos, se lo llevó en la cruz. Entonces, si alguien se lleva algo, es porque ya tú no lo tienes. Pero decidimos seguir hablando en religión. Y no hablar en relación con Jesús. ¿Te recuerdas a ti mismo? Es que yo soy imperfecto. Cuando eres una criatura hecha por Dios. Te maldices cada día abrogándote cosas que no te pertenecen, que son repeticiones del mundo, producto de una religión dominada por el enemigo, Satanás. En cambio, deberíamos fomentar una vida de consagración personal y hasta colectiva. Que podamos influir en nuestra comunidad. Ser de influencia como verdaderos portadores de la gracia de Dios. Como hijos verdaderos de Dios. Esto incluye que tú puedas vivir resistiendo el pecado que no te pertenece. El que tú resistas el pecado no te hace pecador. Porque Dios te dio las armas y el dominio propio para decidir ya no pecar. Pero Satanás te recuerda que eres un pecador. Una iglesia victoriosa está llena de gente que entiende que hemos nacido de nuevo por decisión propia cuando le dijimos, yo creo en Jesús como mi único y suficiente Salvador. Romanos 19. Lo he declarado con mi boca. Y he dicho que Él fue a la cruz por mis pecados y me hizo santo. Y se levantó al tercer día de esa muerte y caminó con señales indubitables por 40 días cuando fue visto y argumentan que fue Él. Pero no contento con eso, se fue a los cielos, pero dejó el Espíritu Santo que nos redarguye de todo intento de pecado en nuestras vidas, para corregirnos, para darnos valor, para darnos fuerza. Satanás te quiere sacar de juego, te quiere sacar de tu propósito. Y la mejor manera es recordándote
que eres un pecador. Y le haces tanto caso que invocas todas aquellas señales de heridas del pasado para vertirlas en tu presente, para continuar con una vida llena de mundo y no llena de Dios. Necesitamos tener una iglesia que tenga compasión de servicio hacia la comunidad, hacia los demás. Porque la única palabra que habla de religión en la Biblia está en Santiago 1:27, que dice: la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios es que visites a los huérfanos, a los enfermos, a las viudas, a las personas que están en tribulación, y guardarse sin mancha ni contaminación de este mundo. A eso sí deberíamos llamar religión. A la convicción propia de vivir como un hijo de Dios. Necesitamos una iglesia empoderada. Que dependa del Espíritu Santo. Y una iglesia es la sumatoria de mucha gente comprometida con Dios. La religión nos ha enseñado que tu relación es directa con Dios, que tú no dependes de hombre, de ninguna autoridad terrenal, y literalmente puedes pensar así. Pero también la palabra dice que puso autoridades en la tierra y que tú debes sujetarte a ella. Mi pastor Manuel Noriega, yo me sujeto a él. Yo tengo pastor. Y cuídense de los pastores que no tienen pastor. Aunque digan nada me faltará. Y aún hay personas que dicen: mi relación es con Dios y Dios sabe lo que hay en mi corazón. Si eso fuese verdad, ¿para qué venimos para acá? ¿Para qué tenemos iglesia? ¿Para qué hizo el libro de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles? ¿Para qué escribió esa historia que no ha terminado aún? La dependencia es entender lo que está aquí. Es la única manera de expandir el reino de los cielos. Y eso lo dice Mateo 28. Y es haciendo discípulos. ¿Sabe que es difícil para una iglesia ser discípulo? Porque no todo el mundo quiere hacerse un discípulo de Jesús. Tenemos que vivir como hijos de luz. Porque la palabra dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo estábamos en tinieblas. Y si tú estabas en tinieblas en la otra vida, es porque tienes una nueva vida. Y esa nueva vida significa nacer de nuevo. Una iglesia victoriosa es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. No de almatismos, sino llena del Espíritu Santo. Donde hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo pueden leer en Gálatas 5, 22, 23. Y esa es la iglesia que estamos buscando nosotros, apuntando nosotros. No una iglesia que usted venga todos los domingos a cumplir con Dios, sino una iglesia llena de discípulos que podamos impactar este país, esta nación, esta comunidad. Que puedan estar llenos de
hombres y mujeres que deseen estar embestidos, llenos del Espíritu Santo y saber tener una relación personal con Dios. Y porque los frutos del Espíritu, tú los ves no en las razones que tú tengas, sino en el corazón perdonador que tú eres o que tú tienes. Una iglesia victoriosa es aquella que está llena de hombres y mujeres que deseen la disciplina y la restauración. Porque necesitamos ser restaurados. Estamos enfermos. Dice la palabra en Mateo 18:15 que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y ellos solos. ¿Por qué tenemos que meter tercera persona? ¿Por qué nos agarramos de verdades para justificar nuestro error? Una iglesia sin disciplina no es una iglesia virtuosa. No es la verdadera iglesia de Dios. La iglesia de Dios es en orden, tiene cabeza, tiene autoridades. Y sobre todo, es una iglesia que tiene visión de reino. No hace las cosas para la iglesia, las hace para una nación. Dice la palabra en Mateo 6:38, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si somos una iglesia que busca primeramente el reino de Dios, nos tiene que preocupar lo que está pasando allá afuera. Pero para ir allá afuera necesitamos ver lo que está pasando aquí adentro. Una iglesia victoriosa está llena de gente que cree que el Espíritu Santo lo hace cada día ser más sabio. Una iglesia victoriosa está llena de gente dispuesta a nacer de nuevo, dispuesta a reconocer sus errores, dispuesta a pasar por el proceso desde el nacimiento de nuevo hasta ser adoptado como lo hizo Jesús. Aprendimos que este proceso Jesús también lo vivió. Y lo vivió en la cultura hebrea. La Biblia está escrita en la cultura hebrea, aunque tiene algunos términos usados en griego porque usaban en la cultura hebrea el conocimiento griego. Y Jesús nació. Jesús fue formado y preparado hasta que fue lleno del carácter de Dios y pasó el proceso de la adopción. No predicaba a los 5 años, no predicaba a los 11 años, aunque estaba lleno de conocimiento. Y yo no dudo que de sabiduría, no dudo. Pero le faltaba a su cerebro, porque naturalmente el cerebro del ser humano necesita madurar, diga madurar. Y un proceso, y aquí están los médicos que me lo digan, y los que han estudiado la materia, no lo entiende igual un mensaje a un niño que un adulto. Aunque muchos adultos niños atienden mejor que muchos adultos a veces. Porque necesitamos desarrollar nuestro cerebro. Jesús nos enseña, y la verdad es que Jesús nos enseña que Él vivió esas 3 etapas. Él mismo le dijo a María, no es mi tiempo, madre, no es mi tiempo, no es mi tiempo, no he sido adoptado aún. Pero Él podía hacer eso, Él podía hacer ese milagro como la del vino en la fiesta, en la boda de Canaán. Pero muchos de nosotros no queremos pasar por ese proceso que Jesús pasó. Cuando un joven crece a esta edad adulta en Oriente, ya ha demostrado su capacidad para llevar responsabilidades. Llega el día
en que su padre hace una gran ceremonia pública y lo coloca como su hijo amado. Pero Gálatas 4:1-2 dice, confirma lo que yo estoy diciendo cuando dice, el heredero mientras es hijo, escuchen bien, el heredero mientras es hijo no difiere nada de un siervo. Siervo es un sirviente para esa época. No difiere. Aunque él está destinado a que sea Señor de todo. Todos nosotros estamos destinados a que seamos señores de todo. Porque para eso Dios nos los hizo en el Génesis libro. Vean Génesis, dice, los he creado para que señoreen todo. ¿O no lo dice? Pero el hijo, dice, agrega Gálatas, está bajo tutores. Entonces, si está bajo tutores, ¿cómo es que usted tiene una relación con Dios y no tiene tutor, no tiene pastor, no tiene nada? ¿Cómo es eso? Le arrancamos la página, la Biblia de esto que está diciendo aquí. Dice, tiene tutores y gobernantes hasta el tiempo dispuesto por el Padre para darle la adopción. Entonces, en el libro de Gálatas, Pablo nos está confirmando el proceso que tiene, las etapas que tiene un hijo nacido de nuevo. Vamos a compararlos con hechos históricos bíblicos para que usted vea que todo lo que estoy diciendo está desde el principio de la creación. Vamos a leer lo que dice Génesis 12 del 1 al 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Pero Jehová había dicho ¿a quién? A Abraham. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice que serás de bendición, no, dice serás bendición. Él era bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos son familia aquí? ¿Verdad? ¿Y qué hizo Abraham? Vamos a ver. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Miren lo que dice. Y se fue Abraham con Jehová como le dijo. Hasta ahí estaba bien. Y Lot se fue con él. Es decir, que si Lot estuviese en cómo había dicho Dios, no ponen el i ahí, ¿verdad? Y hubiese dicho, y se fue Abraham como Jehová había dicho. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió Harán. Pero ahí dice, y Lot fue con él. Lot no estaba en el plan de Dios. ¿Y a dónde se fueron? ¿Se fueron a dónde? A Canaán. Solo que primeramente fueron a Harán. Llegaron, hicieron una estación, una parada en Harán. Y aquí agárrese, mira, dígale que está al lado, no me moleste porque esto se va a poner más bueno. En serio. En esa época, en la época de antes de Abraham, estamos hablando de Mesopotamia. El pecado había entrado en el linaje de los descendientes de Sem. Sem con M. Y Pelet con T al final. No Pelé el futbolista, Pelet. Que era ancestro de Abraham, participó
de la construcción de la Torre de Babel. Escuchen bien, pendiente, oído el tambor, todo con Pedro. Dice que desde Pelé hasta Taret, padre de Abraham, todos fueron idólatras. Y la religión es idolatría. Estamos hablando de idolatría. Y esto lo confirma la Biblia. Vamos a leer Josué 24:2. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Se lo dijo Josué al pueblo. Tus antepasados, refiriéndose al pueblo, entre ellos Tarek, lo nombra, entre ellos Tarek, y le especifica el padre de Abraham, y Nacor, padre de Lot, vivían al otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Quiere decir, eran idólatras. Y aquí nace el propósito de la separación de Abraham de su padre y de su parentela. Y le ruego solamente una cosa: no opine hasta el final, porque se puede equivocar. Dios me lo está recordando aquí. No emita opinión. ¿Cómo que tiene que ver lo que dijo al principio con el final? Con lo que está diciendo, mírelo hasta el final. Porque los que se pararon y se fueron no lo van a poder hacer. Dice, Dios puede hacer que la religiosidad y la idolatría se rompe en tu familia. Y eso no fue lo que hizo con Abraham. ¿No eran idólatras de Taré para atrás? El padre de Abraham hacia atrás. ¿No eran los mismos grupos de esos los que hicieron la Torre de Babel hasta que Dios los confundió? ¿Y cómo es que Dios hace un pueblo escogido de un pueblo idólatra? Por decisión, punto. Y dijo a Abraham, te vas de esa idolatría, te separas de esa casa, deja toda tu parentela y de la casa de tu padre, específicamente y de la casa de tu padre. Dios puede hacer que la religiosidad que has aprendido se rompa hoy. Y no importa si lo aprendiste de papá, de mamá, de la abuelita que eran cristianas de toda la vida. La religión se puede romper cuando tú decides dejar tu tierra y tu parentela. Dios le hace a Abraham el primer llamamiento, y esto está mundial, pendiente. Dice, ¿dónde estaba Abraham? Con Taret. Estaba en Ur de los Caldeos, actualmente Irak, anteriormente Mesopotamia, donde hicieron la Torre de Babel. Y ese era el lugar donde Pelé participó en la construcción de esa torre. En Génesis 11:31 dice, y tomó Taret, escuchen bien, ¿cómo es esto que le habló a Abraham? Y Génesis 11:31 dice, y tomó Taret a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Le habló a Abraham o le habló a Taret, padre de Abraham? La Biblia es coherente y está llena de toda verdad. Eso es un anticipo que les doy. Que hasta las cosas de estas tienen un sentido. Noten que Taret fue el que tomó la decisión. En la cultura de la época era patriarcal. Y hasta que papá viviera, él tomaba las decisiones. Y tenía Abraham más de 70 años. Quiere decir que Dios le habló a Abraham, ahí, no Abraham,
y dijo, papá, ve, Dios me habló, me dijo que tenemos que salir de aquí. Bueno, hijo, vamos a dar un viajecito. Pero yo creo que Tarek no salió con un corazón dispuesto de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Estoy seguro que este llamamiento de Abraham fue consultado por esa relación filial con el Padre. Y la Biblia dice, dejarás padre y madre. Y estos estaban actuando en una cultura que estaba contra la palabra. Y Abraham se sujetaba a su padre por cultura. Pero la palabra dice, dejarás padre y madre. Y ahí voy poniendo cosas. En Hechos 7, 2, mira cómo se va del Antiguo al Nuevo Testamento, y esto es pura belleza. Dice, podemos leer que cuando el sumo sacerdote dijo, varones, hermanos y padres, oíd, un sacerdote hablándole a una comunidad. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Ya le decían Abraham. Dice, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mandaré. Es decir, en el Nuevo Testamento los sacerdotes hablaban al pueblo afirmando que Dios le había hablado a Abraham. Para ese momento, Nuevo Testamento era Abraham. En Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y ahí otra vez aparece, y Lot fue con él. Aquí no está diciendo que Abraham convidó a Lot. Dice, y Lot fue con él. Y era Abraham de unos 75 años cuando salió de Harán. ¿Y qué tiene que ver que yo sepa qué edad tenía Abraham? Todo en la Biblia es importante. Primer llamado. En el primer llamado, deja tu tierra y tu parentela, Hechos 2:3. Dice que partió con Taré, con Sarai y con Lot. Fue de Ur de los Caldeos hasta Harán. Y ahí no hay una edad conocida para Abraham. Pero en el segundo llamado, escuchen bien, deja su tierra y su parentela y la casa de tu padre, Génesis 12:1. Partió con Sarai y con Lot. ¿De dónde fueron? De Harán hasta Canaán. ¿Y qué edad dice que tenía? 75 años. Fíjese que va a ocurrir un problema que va a confundir un poco, pero ustedes son hijos de esta casa y no lo van a confundir. Hechos 7:4 dice que Abraham salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y allí, dice, ¿qué dice ahí? Muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿A dónde? A Canaán. ¿Qué edad tenía Abraham? ¿Qué edad tenía? 75 años. Ahora van a entender por qué dice eso ahí. En Génesis 11:26 dice, ¿qué dice ahí? Ponlo. ¿Qué dice? Que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. ¿Qué edad tenía Taré cuando engendró a Abraham? 70. ¿Qué edad tenía Abraham cuando salió de Harán para Canaán? ¿Y qué edad tenía entonces Taret cuando se fue Abraham de Harán? 145. ¿Cuánto queda? 145. Pero dice que murió a esa edad. ¿Verdad que dice? Y se fue de Harán cuando su padre muerto. Si Taré tenía 70 años cuando nació Abraham,
y Abraham a la edad de 75 años salió de Harán, lógicamente Taré tenía que tener 145. Y si leemos el versículo anterior, dice, y Abraham salió una vez muerto su padre, quiere decir que su padre murió a los 145 años. ¿Puedes ponerme Génesis 11:32? Explíqueme, pues. Explíquenme. Dice la palabra que Taré vivió 205 años. 205 años menos 175 son 60. Pura matemática, simple. Pero miren lo que dice aquí. La palabra original usada en Hebreos 7:4 es apotnesco. Voy a tratar de pronunciarla. Apotnesco. ¿Saben qué significa? Muerte espiritual. Cuando Abraham salió de Harán, su padre Taré estaba vivo, pero espiritualmente estaba muerto. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden todos? Amén. Primera de Corintios 15:31 dice, os aseguro, hermanos, cuidado con esto, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Eso lo dijo Pablo. Tenemos que tener la conciencia, la iglesia virtuosa está lleno de gente consciente. Tenemos que tener la conciencia que estamos expuestos a morir espiritualmente, aunque tengamos 40 años en el cristianismo. Y Pablo nos está diciendo que cada día muere. Estamos expuestos a morir espiritualmente. Pero mira lo que dice Mateo 8:22. ¿Me lo puedes poner en pantalla? Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué dice así Jesús? Porque dice, los muertos espirituales. Había conciencia en Jesús que había mucha gente que ya estaba muerta espiritualmente. Vamos a Efesios 2:1, familia, y hoy usted va a despertar. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? A mí, diga. A mí. Repita, a mí. Dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es nuevo nacimiento. ¿Y qué dice primera de Timoteo 5:6? ¿Qué dice? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está, ¿cómo está? Abraham tardó en salir de Harán debido al cariño filial que tenía con su padre. Quizás le predicaba todos los días. Le decía, deja de estar en los placeres de la carne, del mundo. Dios nos está llamando, quiero que vengas conmigo. Y le insistía y duró tiempo hasta que se dio cuenta que Taré estaba espiritualmente muerto. ¿Usted me sigue? ¿Saben qué significa Taret? ¿Saben cuál es el significado de esa palabra, de ese nombre? Dice, el que demora, el que te retrasa. Y cuando Dios se le apareció a Abraham por segunda vez y le ordenó que se fuera, Abraham cortó por completo toda relación filial con su padre y obedeció a Dios, dejando que los muertos enterraran a sus muertos. Y allí fue cuando dejó en su mente la casa de su padre. Y el cordón filial
dijo: papá, ya te he predicado, te tengo que dejar. Y Tarek vivió 60 años más en su vida de placeres, hasta que murió a los 205 años. Segunda de Corintios, y anoten Segunda de Corintios 6, por favor, 17 y 18 para su vida. Pónganlo en la puerta de su casa, pónganlo en el espejo de su baño. Dice: salid de en medio de ellos. Esta es Segunda de Corintios, Nuevo Testamento. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Acompáñeme con un amén por lo menos. Hoy Dios también nos está pidiendo a nosotros que nos separemos del mundo. Y nos separemos de lo que nos está retrasando el propósito. Lo que nos está impidiendo nacer de nuevo. Y lo que nos está impidiendo que el proceso de adopción termine en nuestra vida. Para Abraham, el desierto fue Harán. Vivió un desierto con su padre, pero allí dejó lo que lo retrasaba, lo que lo estaba demorando. Cuando Tarek no mostró ningún cambio, decidió morir espiritualmente. Pero también digo, ¿cuántos Tarek tenemos nosotros en nuestras vidas que nos impiden avanzar a nuestro propósito? ¿Qué nos está retrasando a tomar la decisión? ¿Qué te está retrasando en cumplir y comenzar tu propósito? ¿Cuáles son esas situaciones, esas personas, esas posiciones asumidas que te impiden avanzar en tu vida? Apocalipsis, último libro de la Biblia, dice en el capítulo 18:4, escuchen esto: y oí otra voz del cielo. Una voz como los locutores aquí en la casa. Y oí otra voz del cielo. Para que no se me pongan tan serio. Que decía: salí de ella, pueblo mío. ¿Qué dice? Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Quién era ella? Babilonia. El estado oscuro, el pecado, la Babilonia antigua. Ur de los caldeos es el nombre de la antigua Babilonia. Vamos cerrando, pero no pierda la atención. Y yo sé que usted va a volver a escuchar este mensaje y lo va a estudiar. El desierto es tu lugar de entrenamiento. Y es allí donde Dios te coloca para que te puedas despojar de todo aquello que te retrasa, de todo aquello que asuma un Tarek en tu vida. Y el tiempo en tu desierto depende de ti, depende de mí. Y una de las simbologías de esto es cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y no lleven nada, vayan sin cargas, porque enfrentarán la oscuridad. Y eso lo agrego yo.
Jesús sabía que para cumplir nuestro propósito, y esto es perla, para cumplir nuestro propósito necesitamos dejar lo que nos retrasa. Y esto incluye personas, relaciones filiales, que no van a pensar como tú, porque no creen. Lucas 10:4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Pretenciosos, pues, no saludéis a nadie. ¿Pero qué estaba diciendo? No te mezcles con nadie. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre si es necesario. Las etapas del crecimiento del niño hasta ser adoptado, lo hemos aprendido, fue el proceso de Abraham, del pueblo de Israel, de Jesús, pero también es para nosotros. Jesús va al desierto por 40 días y fue tentado en el día 40. Tardó 39 días en superar su desierto. Jesús, como humano, tenía cosas que abandonar. Siendo Jesús. Nosotros demoraremos el tiempo necesario para quitar de nosotros toda carga que nos demora y nos retrasa en nuestro propósito. Y quiero hacerles una comparación. Vamos a ver si la tenemos a tiro en la pantalla, porque quiero que usted la vea. Vamos con Jesús aquí. Todos a la arriba y a la izquierda. Jesús nace y es cuidado por sus padres. Sus padres a los 5 años lo confían a un rabí para ser formado. Luego es exhibido a los sacerdotes y hasta que llega a ser adoptado. Aparece solo en el río Jordán. ¿Y qué pasa después? Va al desierto. Jesús sale del seno de su familia y de sus maestros. Va solo al desierto. Hace esa escala, el desierto de Judea, por 40 días. Destino final, reino de Dios. Volvió a casa de su padre. Y su propósito, salvar a la humanidad. Abraham, medio, izquierdo, salió de Ur de los Caldeos, hizo una escala en Harán, su desierto, destino final, Canaán, propósito, ser padre de naciones. Israelitas, salida de Egipto, escala, desierto, destino final, Canaán. Canaán, Canaán. Propósito, ser el pueblo de Dios. Nosotros. ¿Puede subirme el nosotros? ¿Se podría? ¿Se podría subir el nosotros? Si no, no importa. Voy a leerlo. Está en la parte superior,
inferior, abajo. Salimos de un mundo caído. No fue quitado todo el pecado en la cruz del Calvario por Jesús. Su cuerpo fue molido y su sangre fue derramada. Y dice que clavó todas las transgresiones en la cruz juntamente con Él y murió con Él. Y todo el pecado fue borrado de tu vida. ¿Cuál es la escala que nosotros hacemos? La iglesia. Esta es tu escala. Nosotros no podemos morir como murieron en el desierto. Nosotros no podemos morir en la iglesia sin haber nacido de nuevo. Nosotros no podemos morir en la iglesia sin cumplir con nuestro propósito. Como lo hicieron los israelitas. Dios nos llamó a ser una iglesia victoriosa. Tenemos un destino final, el reino de Dios. La vida eterna. ¿Y saben cuál es nuestro propósito? Traer el reino de los cielos a la tierra en una iglesia virtuosa. Dele un aplauso al Señor. Y voy a cerrar. No veo que se monta nadie. No se monten, quédense allí, no importa. ¿Saben por qué? Porque esto el Señor me lo mostró hace, yo digo 12 años, a veces digo 15 años, pero hace mucho tiempo atrás. Mira lo que nos mostró. No se paren, quédense quietos, quédense ahí, no se paren todavía. No se pierdan esto. Yo me acosté a dormir. Escuchen bien esto. Y lo vine a entender ahora. Y hace 12, 15 años atrás me acosté a dormir y me desperté. Literalmente el sueño comenzaba en el despierte, aunque en la realidad yo seguía dormido. Y en eso me dice, vamos. Y hay una persona que está a mi lado aquí, de este lado. No la podía ver, pero sabía que estaba allí. Y hablaba conmigo. Me decía, vamos. Y salimos por la puerta de mi casa. Inmediatamente estaba en la puerta de un cementerio. Y no tenía miedo, pero absolutamente nada. Lo que estaba conmigo, el que estaba conmigo, me daba esa fortaleza. Y era de noche. Y comencé a caminar, entrar en el cementerio y eran puras tumbas, por supuesto, que hay en un cementerio, tumbas. Pero las tumbas tenían esta forma como de lápida en la parte de atrás y un cemento en la parte así delante donde está el sarcófago, por supuesto. Y ¿saben qué vi? Y me sorprendió mucho. Vi capas, vi coronas, vi cetros, nuevecitos, nuevos, eran joyas que estaban encima de las tumbas. Y le dije, ¿qué es eso? Me dice, eso eran los propósitos de mis hijos que murieron en la iglesia y no cumplieron. 12 años para entender este sueño. Y tú podrás decir, pero era lógico que entendieras eso, pero ¿y por qué me dio esta prédica ahorita? Bueno, yo me lo sé. Le iba a buscar el significado de capa.
de cetro y de corona. Dios nos ha entregado a nosotros, a los que hemos nacido de nuevo, a los que aceptamos el nuevo propósito, a los que nos llamamos hijos de Dios. Deje de llamarse cristiano si usted no ha nacido de nuevo. No se mienta a sí mismo. El cetro es un símbolo de autoridad que te es entregado. La capa es la cobertura de Dios que te da como hijo de Dios. La corona es la distinción que tenemos todos nosotros de ser hijos de un rey. Y todo eso hace que tú puedas cumplir tu propósito. Muchos de los israelitas murieron en el desierto y no lograron la tierra prometida. Necesitamos tener la fe suficiente, como un granito de mostaza. ¿Sabe cuánto crece un árbol de mostaza? Hasta 9 metros. Para que tú puedas dar un paso y Él te pone el piso. Y ese paso de nacer de nuevo, entras en el ciclo del proceso que terminas en un desierto limpiándote de todos los tareas que hay en tu vida. Y puedas tomar el cetro de autoridad, la corona de príncipe o princesa, así como dicen los baños, los príncipes de Dios y las princesas de Dios. Porque tú vas revestido con la cobertura de Dios. Y usted podrá decirme, ¿y cómo hacemos con Lot? Lo vemos el próximo domingo. Y cerramos la serie ya con Lot y de lo que significan los Lot en nuestras vidas. Y yo quiero saber si esta palabra llegó a tu corazón. Yo quiero saber de verdad si esta palabra llegó a tu corazón. Y yo quiero que tú te pongas de pie ahora. Si esta realmente palabra llegó a tu corazón. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.